años 80 se empezó a conocer a través de Howard Gardner, algunos capaz que pudo haber escuchado de él, un término nuevo para la época que tenía que ver con las inteligencias múltiples. ¿No? Fue algo muy revolucionario para el tema de la educación, porque lo que él planteaba era que se podían no había una sola manera para aprender, sino que las personas o los seres humanos podíamos aprender de distintas maneras o de distintas formas. Entonces él decía que hay personas que tienen una inteligencia kinestésica, por ejemplo, que aprenden haciendo cosas. Hay otros que tienen una inteligencia visual, que son los que aprenden viendo. Otros tienen una inteligencia lógica, que son a los que se les facilitan las matemáticas, los números. Entonces, cada uno de nosotros teníamos distintas maneras de aprender y eso traía para la educación una revolución, porque el desafío era poder brindarle a cada alumno desde su inteligencia, entonces, una información o una educación adecuada. Luego, por ahí en los años 90 se incorporó otro concepto, aunque ya se venía hablando de él, fue Daniel Goleman, que incorporó el concepto también de la inteligencia emocional, ¿no? Y el concepto de inteligencia emocional tenía que ver con que como seres humanos debíamos aprender a gestionar bien nuestras emociones, a administrarlas, a conocerlas, aunque también era un término que ya se venía hablando hace mucho tiempo, pero él en el 1995 escribe un libro justamente que se llamó Inteligencia Emocional, y ahí entonces todo esto de la inteligencia emocional cobró mucho sentido. Y luego ya, más hacia nuestros tiempos, a partir del 2010 se empezó a popularizar el término de la inteligencia artificial, ¿no? Que era algo que también ya se venía hablando hace mucho tiempo, pero en el 2010 más o menos se terminó de popularizar con el tema de que las máquinas empezaran a ser pensantes, que las máquinas pudieran también razonar como lo hacemos los seres humanos, y eso vino a traer una gran revolución, y creo que todos los días nos estamos sorprendiendo de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Hace poco incluso el Fondo Monetario Internacional dijo o pronosticó que en algunos años casi el 60% de los trabajos que hoy existen van a ser cambiados o automatizados por la inteligencia artificial. En algunos rubros se va a ver mayormente digamos, afectados por eso, en otros no tanto, en algunos un 25%. Por ejemplo, en el rubro que tal vez yo conozco y en el que tal vez me desenvuelvo en marketing, hoy se cree que más o menos un 70% de las tareas ya se pueden automatizar y se pueden hacer con inteligencia artificial, lo cual es para algunas personas como una amenaza a sus empleos, pero bueno, hace unas semanas aprendíamos con el pastor Daniel González que no hay que preocuparse, sino que hay que prepararse, ¿no? Entonces, ese término vino hace poco y estamos muy relacionados con él. Pero el término con el que yo quiero que trabajemos en esta tarde es otra inteligencia, y es la inteligencia espiritual. Vamos a hablar en esta tarde de la inteligencia espiritual, así como la inteligencia múltiple ayudó o facilitaba que las personas pudieran, digamos, desarrollar sus capacidades de aprendizaje. La inteligencia emocional facilitó que las personas pudieran también aprender a gestionar sus emociones. La inteligencia artificial está facilitando que las personas pudieran automatizar sus procesos y facilita muchos procesos que se tenían que hacer manualmente. También la inteligencia espiritual es la que nos va a ayudar o nos va a facilitar a que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Dios y una vida dentro de la voluntad de Dios. Y por eso quiero que podamos hablar de la inteligencia espiritual en esta tarde. ¿Y por qué inteligencia espiritual? Bueno, porque el apóstol Pablo, y no nos pusimos de acuerdo con el pastor Marcelo, cuando describe a la iglesia de Corinto, a la iglesia o la carta que nosotros conocemos como la carta a los Corintios, él describe tres tipos de hombres. Y yo quiero que a través de esos tres tipos de hombres que él menciona en su carta, nosotros podamos hablar de esto que es la inteligencia espiritual. Y él menciona el primer tipo de hombre, es el hombre natural. Fíjense, y quiero que me acompañen en 1 Corintios
capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre, ¿qué? Natural, ahí está el primer tipo de hombre. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Tengo que aclarar que cuando Pablo utiliza aquí el término hombre, es un término que en griego es antropos, que se traduce como ser humano. No está hablando de masculinidad, está hablando de ser humano en general, o sea que es aplicado tanto a hombres como mujeres. Y cuando aquí habla del hombre natural, la palabra que se utiliza para natural es una palabra que en griego es psíquicos. Ya la misma palabra en griego nos está dando una referencia de qué se trata. Psíquicos habla de qué? De la psique. No habla o tiene que ver con nuestra alma, y en nuestra alma es donde están alojadas ¿qué? Nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Y Pablo habla de que hay un hombre natural que se maneja a través de su alma, que se maneja solamente a través de su intelecto, que se maneja solamente a través de sus emociones. Teológicamente sería, o lo podríamos definir, en que es la persona que no ha nacido de nuevo. El hombre natural que menciona Pablo es la persona que no ha tenido un nuevo nacimiento. O si lo ponemos en términos más teológicos, es la persona que no ha sido regenerada. No es la persona que todavía actúa solamente con la parte de su alma. Es la parte de sus emociones, sus razonamientos, y no está la influencia del Espíritu Santo sobre su vida. Ese es el hombre natural, el que no está siendo controlado por el Espíritu Santo, o sea, la persona que no tiene esa influencia del Espíritu Santo en su vida, y entonces por eso no entiende ni valora las cosas espirituales. Pablo dice que para este tipo de personas, ¿qué son las cosas espirituales? Son que locura, todo lo que se requiera fe, lo que requiera sacrificio, dependencia de Dios, para este tipo de personas va a parecer una locura, porque el hombre natural se maneja por leyes naturales. Y por lo menos 3 leyes naturales este hombre se maneja. La primera de ellas es la ley de la lógica humana. Estas personas que hacen parte de este grupo de hombres naturales se manejan por leyes naturales, y una de esas leyes naturales es la lógica humana. Entonces ellos razonan todo o piensan todos a través de ¿qué? De su lógica, no lo que a ellos les parezca lógico o lo que para ellos tenga sentido, entonces eso es válido. Entonces, por ejemplo, alguien que está en esta condición de hombre natural, por ejemplo, cuando se va a casar con alguien, va a elegir a alguien, lo va a elegir de acuerdo a qué, solamente a su lógica, a lo que tenga sentido. Y entonces hay personas que dicen, bueno, yo con alguien que no tenga plata no me voy a casar, ¿no? Yo con un hombre que no tenga dinero no me caso, yo con una mujer que no sea estudiada no me caso, porque todo lo razona ¿desde qué? Desde su lógica. Dice, no, o sea, a mí lo único que me importa es que sea bonita. Si ella es bonita, lo demás no me importa, porque razona todas las cosas desde su lógica. Él no se hace preguntas como, ¿será que esa persona me va a edificar espiritualmente? ¿Será que esa persona me va a ayudar a cumplir el propósito de Dios? ¿Será que esa persona me va a ayudar a poder caminar, servir juntos a Dios? No se hace esas preguntas, porque todo su razonamiento es desde ¿qué? Desde la lógica, desde lo que para él tenga sentido. De otra ley, no solamente la lógica, sino la ley del instinto o la emoción. Es decir, el hombre natural vive bajo sus emociones, su ego, y no bajo la guía del Espíritu. Entonces usted va a escuchar a estas personas diciendo, yo no me dejo pisotear por nadie, ¿no? Son las personas que piensan así, a mí nadie me va a pisotear, porque no entienden el concepto de que la venganza es del Señor, no entienden el concepto del perdón, no entienden el concepto de la misericordia, de la gracia, sino que esta persona dice, no, yo no me dejo pisotear,
por nadie. Estas son las personas que se manejan de esa manera, por instinto, por emoción, o se manejan por una tercera ley, que es la ley social o cultural. Es decir, no entienden el valor espiritual, por ejemplo, nuevamente del perdón o de la gracia, porque eso no opera en la cultura del mundo. Cuando alguien o ellos se sienten ofendidos por alguien, ¿qué es lo que piensan de una vez? En la venganza. ¿Por qué? Porque ellos aplican la ley natural. Dice, no, la ley de la vida es que el que las hace, las paga. Entonces, a mí el que me las hace, me las paga. Esa es la ley de la vida. Bueno, estas personas que piensan de esta manera hacen parte de este grupo porque se manejan todo el tiempo bajo las leyes naturales, bajo las leyes que maneja esta cultura o las leyes que se manejan en este mundo. Y estas personas entonces, usted no las va a ver que ellas van a tener lucha espiritual, porque Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, ¿no? Efesios lo llama, o Pablo en la carta de los Efesios lo llama muertos espiritualmente, es decir, ¿por qué no experimentan una lucha espiritual? Porque en ellos no hay conciencia del Espíritu Santo, no hay convicción de pecado. Entonces, son personas que creen que lo que están haciendo o como hacen las cosas está bien, que no pasa nada, ni siquiera las consideran pecados, ¿no? Pero hay un segundo hombre que Pablo menciona y lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Y quiero que usted pues me pueda acompañar. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como qué, como a espirituales, sino como qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí la palabra que se traduce como carnal es una palabra que es sárquicos, que es carnal. Y es interesante porque esta palabra traduce a alguien que sí ha sido justificado, pero que sigue siendo dominado por sus impulsos humanos. O sea, el hombre natural es el hombre que no tiene la influencia del Espíritu Santo en su vida. Es la persona que ni siquiera conoce de Dios y no quiere saber nada de Dios. Pero el hombre carnal, la diferencia que hace Pablo es que este hombre sí conoce de Dios. Los carnales sí conocen de Dios, pero siguen siendo dominados ¿por qué? Por sus impulsos carnales, por su naturaleza pecaminosa. Fíjense que Pablo no cuestiona su salvación, pero sí cuestiona su condición. Pablo no está cuestionando la salvación de estas personas, lo que está cuestionando es que su condición de inmadurez. Fíjense que cuando Pablo les habla, le dice, de manera que yo, ¿qué? Hermanos, ¿cómo les habla? Hermanos. Ese término hermanos, ¿con qué tiene que ver? Con personas que hacían parte de una comunidad de fe. No le estaba hablando a personas que no eran de la iglesia, le estaba hablando a su propia comunidad de fe, le dice hermanos. Entonces Pablo no está cuestionando su salvación, Pablo está cuestionando su condición de inmadurez, porque los carnales por Pablo eran personas que tenían una inmadurez espiritual. La iglesia de Corintios, según nos deja ver la Biblia, era una iglesia que era rica en dones espirituales. Fíjense que en 1 Corintios 1:7 Pablo dice, ahora ustedes tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era una iglesia donde había muchísimos dones espirituales. Eran personas donde abundaban los dones, era una iglesia donde había muchos dones, pero había mucha inmadurez. Por eso usted va, cuando lea la carta a los Corintios, se va a encontrar con todos los pecados que había en esa iglesia. Había celos, había contiendas, había divisiones, había pecado, había inmoralidad. O sea, dentro de la misma iglesia habían todos estos pecados. Y Pablo entonces a esos hermanos que ya habían sido justificados, que ya habían sido, digamos, salvados por el Señor, les cuestiona que su condición de qué, de inmadurez. Es más, él les dice, tengo que tratarlos como qué, como niños en Cristo, ¿no? Entonces podríamos definir que el creyente o el hombre
carnal es el que ha nacido de nuevo, pero que no ha madurado. Vamos entendiendo la diferencia. El hombre natural es el que ¿qué? El que no ha nacido de nuevo. Pero el hombre carnal es el que sí ha nacido de nuevo, pero no ha ¿qué? Madurado en su fe. Entonces, este tipo de personas, si pudiéramos hacer una radiografía o una descripción, son personas que viven por sentimientos y no por convicciones. Vuelvo a repetir, estas personas viven por sentimientos, pero no viven por ¿qué? Por convicciones. Entonces esta persona dice, sí, yo sé que debería perdonar, pero aún no siento de hacerlo. O sea, esta persona que dice, sí, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero todavía no he sentido de entregarme a Dios. Porque estas personas se manejan por emociones, no se manejan por las convicciones o por la verdad de la palabra. Entonces estas personas también siguen reaccionando, por ejemplo, con orgullo, siguen reaccionando con soberbia. Aunque saben cuál es el fruto del Espíritu, estas personas siguen en su vida evidenciando el resentimiento, amargura. Entonces ustedes se pueden encontrar con estas personas que digan, yo soy cristiano, gloria a Dios por eso, pero si me faltas el respeto te rompo la cara. ¿No? Y dicen así, no sé si usted ha podido escuchar personas que se expresan de esa manera, sí, yo soy cristiano y todo, pero si a mí me la hacen, chao. ¿No? Porque estas personas se manejan así. Las personas carnales son las que ya conocen de Dios, hacen parte de la iglesia, pero siguen con inmadureces en su vida espiritual. No han crecido, no han desarrollado su madurez en Cristo. Entonces son personas que también justifican lo carnal con argumentos espirituales. Entonces este tipo de personas dice cosas como, es que yo no quiero comprometerme mucho y después fallarle a Dios. Dice, no, o sea, yo hipócrita no soy. Entonces yo antes de estar llevando una doble vida, yo prefiero todavía no comprometerme mucho. O sea, disfraza de espiritualidad, disfraza de algo bueno su vida del pecado. ¿No? Otra característica de estas personas es que tienen conocimiento pero no quieren incomodarse. Las personas inmaduras, las personas carnales son las que tienen el conocimiento porque hacen parte de la iglesia, tienen muchos años en la iglesia, pero ya no se quieren incomodar. Entonces usted los va a escuchar decir, yo ya serví muchos años, que ahora sirvan los nuevos. Ya yo serví hace mucho, ya ahora es la oportunidad de hacer a los nuevos que sirvan. Ya yo serví mucho. Son los que dicen, Señor, heme aquí, envíalo a Él. ¿No? Porque son personas que se han acomodado a su fe. Entonces son personas con las que tal vez tú tienes conversaciones y te pueden decir, bueno hermano, ya pasó un año de que estás aquí en la iglesia, nos gustaría que has visto alguna oportunidad de servicio, y te van a responder cosas como, yo quiero ir de a poco, quiero ir tranquilo, no me quiero desesperar, ok. Pasan 3 años y vuelves a tener la misma conversación con esas personas. Mira, hay una oportunidad de servicio, ¿te gustaría servir? Y dice, uy, la verdad no me quiero apurar todavía. Pasan 5 años con esa persona y dice, no me quiero comprometer y después quedarte mal. O sea, ya tiene 5 años y todavía su vida de fe no ha madurado. Entonces son las personas que Pablo describe como personas carnales dentro de la iglesia. Las que tal vez sirven a Dios, pero quieren el reconocimiento. Quieren el aplauso de las personas, quieren el aplauso de la gente. O sea, sirven, pero sirven con las motivaciones incorrectas. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Corintio. Había celos, había contienda, había divisiones. Estas personas conocen la verdad de Dios, pero muchas veces la ignoran o la relativizan, ¿no? Antes estábamos muchos de acuerdo en que habían cosas que estaban bien o estaban mal. Entonces, con este tipo de personas uno podía decir, tú sabes que decir mentiras está bien, o tú le preguntas, ¿tú crees que decir mentiras está bien o está mal? Y esta persona te responde, y depende. Antes todos diríamos, claro, decir mentiras está mal. Pero estas personas dicen, y depende de la situación. Porque son personas carnales.
¿no? Pero hay un tercer grupo que Pablo habla. Ya tenemos el grupo del hombre que natural, está el hombre carnal, pero también está el hombre que Pablo describe como el hombre espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, 16. En cambio, el espiritual, miren que menciona a otra persona, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es ¿qué? Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el término que se utiliza aquí es neumáticos. Para esta persona, los espirituales, o sea, miren que es el mismo término que se usa para hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas personas espirituales es una persona plenamente gobernada por el Espíritu Santo. Las personas espirituales que Pablo habla no son personas perfectas, son personas maduras. No son personas que tienen experiencias místicas. Yo nací en una iglesia, mis papás fueron pastores desde que yo nací, así que yo cuando veía que alguien temblaba, que alguien tal vez hablaba en lenguas o veía o se caía, mi concepto en ese momento era, uy, esa persona sí es espiritual. Pero una persona espiritual no es por las manifestaciones que pueda tener físicamente, sino que es alguien que ha nacido de nuevo, y no solamente que ha nacido de nuevo, sino que también está dejándose gobernar plenamente. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y fíjense, y quiero hacer énfasis en unas palabras que Pablo dice ahí para que podamos entender claramente lo que él está diciendo, porque él dice, el espiritual, ¿qué hace? Juzga, ¿qué? Todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos la palabra juzga, la relacionamos con juicio, con crítica. O sea que el espiritual puede criticar a otros, que el espiritual puede juzgar a otros. Pero no, el término que Pablo está usando ahí en el original es una palabra griega que es anácrino o anacrino. Esa palabra lo que significa es discernir, evaluar cuidadosamente. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el espiritual tiene la capacidad de discernir, tiene la capacidad de evaluar. Es decir, que el espiritual es el que tiene discernimiento para saber si esto está bien o esto está mal. No le está diciendo en que el espiritual es el que tiene la autoridad para juzgar a otros, no. Juzgar tiene que ver con evaluar, con discernir. O sea, el espiritual es el que sabe discernir entre lo que le conviene y no le conviene, entre lo que está bien y lo que está mal, en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla que el espiritual puede juzgar todas las cosas. O sea que el espiritual no es de esas personas que te va a decir, ay, yo no sabía que decir mentiras estaba mal. No, el espiritual no te va a decir eso. Ay, yo no sabía que uno no podía tener 2 mujeres. Hasta ahora me estoy enterando que uno no podía tener 2 mujeres. No, el espiritual no te va a decir esas cosas, porque el espiritual tiene la capacidad de discernir lo que está bien o lo que está mal. El espiritual no te va a decir, ay, yo no sabía que estar hablando mal de otros era pecado. Ay, yo no sabía. No. El espiritual no, porque el espiritual tiene la capacidad de ¿qué? De evaluar, de discernir. ¿Por qué? Porque es guiado y controlado completamente ¿qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense que lo siguiente que dice Pablo es, el espiritual juzga todas las cosas, pero no ¿qué? Él no es ¿qué? Él no es juzgado, ¿por qué? Por nadie. Y aquí entonces cobra importancia también esta palabra o la traducción original de esta palabra. Porque algunos pudieran entender esto como que los espirituales como que no se los puede corregir. O sea, que están por encima, digamos, de las demás personas, o que son personas a las que no se les puede, digamos, decir las cosas o corregir, porque ellos no pueden ser juzgados por nadie. No. Apliquemos el mismo significado. Él no puede ser juzgado por nadie. ¿En qué sentido lo está diciendo Pablo? Porque estas personas no pueden ser correctamente evaluadas por los no espirituales, porque
estos no van a tener la capacidad de entender lo espiritual. No sé si me doy a entender. O sea, él no es juzgado por nadie porque los no espirituales no van a entender por qué esta persona hace ciertas cosas. Es decir, para la persona espiritual está claro que debe honrar a Dios, por ejemplo, con sus bienes, que debe dar el diezmo. Pero él no puede ser juzgado por los no espirituales. O sea, él no puede ser... Las otras personas no van a entender por qué tú haces las cosas espirituales que tú haces. ¿Estoy siendo claro? O sea, hay gente que no va a entender que tú vengas todos los domingos a la iglesia, en vez de quedarte en tu casa haciendo un asado. Porque no van a entender tu espiritualidad. Porque el espiritual es poco comprendido. O sea, tú no deberías esperar comprensión del mundo respecto a tu fe, a tus valores o tus decisiones. Porque el espiritual puede ser juzgado por nadie. Porque los no espirituales no van a poder entender los valores que tú tienes, la fe que tú tienes, no la van a poder entender. Esa es la persona espiritual. Y entonces dice Pablo, mas nosotros, ¿qué pasa? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice, mas nosotros tenemos la ¿qué? La mente de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que por medio del Espíritu Santo el creyente puede participar del entendimiento de Cristo. No sé si dimensionas lo que eso significa. O sea, el espiritual tiene la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le permite tener ¿qué? El entendimiento que tenía Cristo. Es decir, te lo voy a poner en estos términos. Tener la mente de Cristo es pensar como Cristo para actuar como Cristo. O sea, el espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ve las cosas como ¿quién las ve? Como Cristo las ve. Porque compartimos con Cristo la manera en que Cristo veía la vida. Hay veces que usamos tal vez este término, alguien está estudiando por un examen y dice, ay, yo no puedo. No, tú tienes la mente de Cristo. Y sí, tal vez tenga cierta aplicación eso, pero va mucho más allá. Tener la mente de Cristo no solamente significa que eres inteligente, porque hay mucha gente inteligente. Tener la mente de Cristo es ver la vida de la misma manera que Cristo la veía, con los valores que Cristo la veía y con los valores que Cristo vivía. Porque es tener la mente de Cristo para vivir y actuar como Cristo vivía. Fíjense que Filipenses 2:5, el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a otra iglesia, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo, ¿en qué? En Cristo Jesús. Porque el espiritual, ¿qué pasa? Tiene el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y también en el libro de Romanos dice, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué debemos renovar nuestra mente? Porque el espiritual es el que tiene que tener la mente de Cristo para pensar como Cristo y actuar como Cristo. Por eso nuestra mente debe ser renovada. Si pudiera hacer una analogía de estos tres personajes, entonces lo podríamos resumir en el hombre natural es ese que tal vez se encuentra a alguien en la ruta. Vamos a poner, Jesús está ahí al costado de la ruta y Jesús está haciendo así, ¿no? Dedo, y esta persona dice, cierra los vidrios y dice, yo a mi auto no subo a nadie. Ese es el hombre natural, el que no quiere saber nada de Dios, el que no quiere a Dios en su vida. El hombre carnal, en cambio, es el que Jesús le está haciendo así en la ruta y dice, bueno, subite, pero ahí, de copiloto. Y a mí no me gusta que me hablen mucho en el camino. Si tenés mates, sacadlo y se vamos unos mates, pero hasta ahí.
No me estés dando hacia dónde tengo que ir, no me tienes que enseñar a manejar, te estoy haciendo un favor de llevarte conmigo. Ese es el hombre carnal. Pero el hombre espiritual es el que Jesús está haciendo así en el camino y lo hace subir, pero dice, no, espérate, es que yo la verdad que no sé manejar bien. Yo prefiero que vos manejes. Yo prefiero que seas tú el que maneje mi vida. Porque yo no sé manejar bien. Ven, yo me bajo, más bien yo te hago de copiloto, yo te cebo los mates y vos manejas. El hombre espiritual es el que le da el lugar al Señor en mi vida. Entonces, en ese sentido y en ese mismo orden de ideas, el hombre natural es el que, para la palabra de Dios, son cosas absurdas, ilógicas, pasadas de moda. Para el hombre carnal, la palabra de Dios son solo consejos y sugerencias. Pero para el espiritual, la palabra de Dios es lo que va a guiar su vida. Y quiero terminar diciendo que Pablo no está clasificando aquí a las personas, no nos está poniendo etiquetas de este es carnal, este es espiritual, este es natural. No, él no está hablando o clasificándonos, está hablando de procesos espirituales. Eso es lo que Pablo está haciendo. Está hablando de procesos. Y todos los que estamos aquí, estamos en alguno de estos tres niveles. Y el problema no es estar en uno de esos niveles, sino es quedarnos ahí. Porque el hombre natural lo que necesita es nacer del Espíritu. El hombre carnal necesita rendir el control de su vida al Espíritu. Pero también el espiritual lo que necesita es perseverar en el Espíritu. Quiero que te coloques de pie en esta tarde y que la palabra pueda por sí sola hacer todo el trabajo de convencernos, de redarguirnos, de instruirnos. Y no sé hoy en qué proceso te reconozcas, porque en este lugar hay personas tal vez que están en distintos procesos. Tal vez hay personas que en esta tarde puedan reconocer, yo estoy en el proceso del hombre natural. Yo todavía no he dejado, ni conozco a Dios, ni todavía lo he dejado entrar a mi vida. Y yo hoy quiero nacer de nuevo. Tal vez haya personas que hoy reconozcan y digan, yo quiero nacer de nuevo. Quiero un nuevo nacimiento. Quiero dejar de ser un hombre natural. Pero también tal vez haya personas que hoy se reconozcan en el proceso de ser hombres carnales. Personas que ya conocen de Dios. Personas que ya conocen sus principios, pero que todavía siguen gobernados por sus deseos pecaminosos. Que no han podido rendir completamente su vida al control del Espíritu Santo. Personas que siguen manejándose por sus emociones y no por sus convicciones. Personas que siguen manejándose por cómo hace las cosas este mundo, por lo que diga la cultura. Pero también tal vez haya personas en este lugar que nos reconozcamos o se reconozcan como hombres espirituales. Y entonces si te reconoces ahí, dile, Señor, ayúdame a perseverar. Yo quiero seguir siendo un hombre espiritual.